Hola, hola gente, estamos acá en el primer capítulo de un nuevo ciclo de la Escuela Libre de Psicoanálisis que se va a llamar Diálogos, que se está llamando Diálogos en este momento. Y tenemos acá al gran Nico Garayalde, que si no lo conocen están muy equivocados, pero se los voy a presentar. Nico, vos sos recibido de letras, sos doctor en letras, decime si me acuerdo bien, ahora sos psicólogo, Ujú. ¿sí? Y además sos profesor en la cátedra de teoría literaria, Así ¿me acordé es. bien? ¿Te Y acordaste tenés bien? varios libros publicados. Tengo algunos libros publicados. Bueno, yo dije varios y tú dijiste algunos. Uno lo tengo acá, ya el título es precioso, Las conveniencias de la no lectura hacia una pedagogía de la interpretación creativa. Y teníamos, ¿cuáles son los otros? Porque ya mi memoria no llega. Después tengo editado un libro que en realidad lo mío es como un estudio introductorio a una serie de ensayos de Norman Holland, que es un psicoanalista norteamericano. Ah, que es el libro que me acabas Que es el libro que te acabo de de regalar. regalar. Y después tengo un libro que se llama Por una crítica intervencionista, en realidad son dos ensayos, uno mío y uno de Pierre Bayard, que es un crítico y teórico francés, psicoanalista también, que ese es bastante más reciente, es del 2022. O sea que tanto vos como algunos de tus importantes referentes están en esta bisagra entre literatura y psicoanálisis, Así ¿no? es. Sí, porque Norman Holland, claro, es crítico literario, pero también es psicoanalista. Bueno, era, porque murió hace unos 6, 7 años. Mira vos, yo gracias a vos me enteré que existe el señor Norman Holland, jamás me había enterado de que existía tal persona. Sí, es que no es muy conocido. Bueno, pasa un poco con el psicoanálisis norteamericano en general, ¿viste? Que acá no es muy Que no conocido, es sí. muy conocido acá, porque además como es la ego psychology, y Ujú. entonces tiene un psicoanálisis del yo que incluso con el que yo tomo mucha distancia. Lo que pasa es que a mí me interesó mucho en su momento porque es un tipo que articuló dos intereses que yo tenía, que era, más allá de literatura psicoanálisis, era psicoanálisis y teoría de la lectura, que era... Claro, y por lo que me enteré gracias a tu libro, tuvo una idea muy, muy divertida, muy brillante, que es la de hacer una especie de experimento práctico de lectura, ¿no? Puso a gente a leer un mismo texto y ahí Así muy, es. muy experimentalmente empezó a investigar qué pasaba con esas distintas lecturas, ¿no? Sí, lo hizo, tiene un libro que se llama Cinco lectores leyendo, donde él trataba de desarrollar una hipótesis bastante sencilla, que era responder a la pregunta ¿qué es leer? Y lo que él planteaba es que la lectura en realidad es una lectura de sí mismo, ¿no? Digo, Claro, que ¿qué es leer? Una pregunta que está tan, digamos, articulada a un analista, digamos, también, ¿no? No solo alguien vinculado a la teoría literaria. Es una pregunta que atraviesa una parte importante de lo que o lo que venías pensando, ¿no? sí, sí, sí. A mí, digo, era el problema que a mí me interesaba, el problema de la Ujú. lectura. A raíz también de un poco de Pierre Bayard, porque yo me acerco a Pierre Bayard, que es este autor con el que después hice un libro conjunto, porque él había publicado un libro bastante divertido que se llama Cómo hablar de los libros que no se han leído. Y hay de Eh, eso conectado con las conveniencias de la no claro, lectura, se ¿no? desprende un poco de ahí, que era como una especie de ensayo un poco irónico, donde él decía, bueno, siempre estamos ante situaciones en las cuales hablamos de un libro que no leímos, ante el escritor que le mentimos, un profesor que queremos engañar, y yo en este libro quiero ofrecerles algunas herramientas para poder hablar de un libro sin haberlo leído. Ajá. Lo que pasa es que detrás de ese juego, por supuesto, había una ironía en torno a discutir el concepto mismo de lectura. Porque lo que termina por hacer Bayard es decir, en realidad, no hay una distinción muy clara entre la lectura y la no lectura. O sea, Eso. mira vos que eso sí que es un movimiento muy afín al psicoanálisis, ¿no? De que es a partir de algo, digamos, que parece secundario, menor y casi sintomático, leer, digamos, a partir de la no lectura, la lectura. Leer a partir de la no lectura, la lectura. A ver cómo sería eso. No, yo entendí que vos dijiste eso, a lo mejor entendí mal. Que esto de cómo hablar de un libro no leído le hizo pensar, digamos, no sé si entendí bien, le hizo pensar la lectura, no solo la no lectura. Exactamente. ¿Entendí bien? Sí, claro, está bien. Sí, porque la idea de él es, en primer lugar, como una suerte de desacralización del concepto de lectura ligado a una comprensión lo más acabada posible del texto, como si el texto fuese una unidad que tiene un sentido,
una unidad orgánica que tiene un sentido, y cuanto más nos acercamos a eso, mejor va a ser la lectura, o más acabada o más total, en una concepción un poco más hermenéutica. Lo que él empieza a plantear con esta idea de no lectura es, por la vía de la ironía, planteando, por ejemplo, bueno, yo, no sé, nunca leí el Capital de Marx, pero escuché algo acerca del Capital de Marx, leí otros textos de Marx, entonces algo sé del Capital de Marx, algo puedo hablar sobre eso. Y a su vez, libros que efectivamente leí, por arte del olvido, por arte del desinterés, en realidad quizás pueda hablar menos, pero también, y esto lo conecto con lo que se proponía Norman Holland, también porque en definitiva lo que piensa ahí Pierre Bayard es que en realidad la ontología del texto es muy lábil, es decir, qué es exactamente lo que uno lee en un texto es difícil de establecer, por lo cual si vos y yo leemos Hamlet, en realidad no estamos leyendo lo mismo, no estamos leyendo el mismo Hamlet. Entonces, ¿qué lees vos y qué leo yo de ese texto? Ontológicamente es una respuesta difícil de dar, y ahí es donde entra el psicoanálisis. Incluso lo que yo leo en Hamlet ahora es seguramente totalmente distinto de lo que leí en Hamlet, no sé, hace 10 años. Así es. ¿No? Sí, que eso es algo que la hermenéutica siempre un poco reparó en la medida en el que siempre se planteó el problema de la distancia histórica entre el horizonte del texto y el horizonte de quien recibe. Y siempre el problema de la hermenéutica, digo, cuando la hermenéutica nace, se empieza a desarrollar sobre todo, supongamos en la escolástica, ante el problema de los textos sagrados, que era, bueno, ¿cómo vamos a leer la Biblia ahora que han pasado tantos siglos y una distancia tan grande que se corre el riesgo de la mala interpretación? Tenemos que resolver este problema de la distancia histórica que nos... Lo que pasa es que, claro, esa distancia histórica que la hermenéutica, desde el siglo XIX, sobre todo para acá, trata de sortear con algunas técnicas, herramientas y teorías, es una distancia que existe incluso en el texto que alguien acaba de producir en nuestra contemporaneidad, digo. Claro, y además esa manera de pensar plantea un problema muy interesante y muy difícil, que es si es una mala interpretación o si es otra interpretación. No, me acuerdo que hay una época en que los psicoanalistas estaban muy preocupados de la interpretación justa. Pero eso lo que generó, según mi lectura, es una presión superyoica tremenda, ¿no? Porque había que encontrarle, como si hubiese esa interpretación justa y no hubiese interpretaciones que están vinculadas además al estilo de cada analista, a cada situación, ¿no? Generaba una presión muy, a mí me parece que muy inhibidora. En cambio, si uno piensa que hay interpretaciones, ¿no? Y que la justa, digamos, bueno, no sé, ¿qué haces con la Biblia ahora? Obviamente no va a ser lo mismo que no sé, en el siglo I. Obviamente va a ser muy distinto la lectura. Pero no sé si digamos, está la idea de que habría que recuperar una buena lectura o que cada momento y cada sujeto hace su lectura, ¿no? Sí, está bueno eso que decís de la interpretación justa. Porque, bueno, vos sabés que el libro por una crítica intervencionista que hice en conjunto con Bayard, en un primer momento yo había pensado ponerle así una lectura justa. Porque, un poco irónicamente, porque Bayard tiene una serie de ensayos de una cosa que él le llama la crítica policial, que es también una cosa media delirante y juguetona, como suele ser él, donde sostiene que en la literatura policial hay asesinos sueltos. Uh-huh. Es decir, que hay casos mal resueltos. Entonces tiene, por ejemplo... Eso me pareció súper divertido. Claro, ¿no? La idea de que revisar, no sé, Agatha Christie y decir... La solución que da Agatha Christie no es buena. No es buena. O sea, se le escapó tal cosa. O la solución que dan en Edipo Rey no es buena. Claro, tiene dos libros que de hecho interesan mucho a alguien que esté ligado al psicoanálisis, porque tiene uno sobre Edipo Rey y tiene uno sobre Hamlet. En los que dice, bueno, Edipo Rey no es el asesino de su padre, y en el caso de Hamlet, Claudio, el tío de Hamlet, no es el asesino de Hamlet Rey, digamos. Y lo que hace él es una lectura muy rigurosa. Digo, pues eso podría dar a una especie de lectura media delirante que no tenga mucho interés, pero hace una lectura muy rigurosa del texto y basándose en elementos del texto. Por ejemplo, en el caso de Edipo Rey, que le llama disfuncionamientos o errores del texto, lo que dice es, bueno, hay un solo testigo del crimen que habría cometido Edipo contra su padre, que dice que eran 3 ladrones.
Entonces Edipo era uno solo, estaba Edipo era uno viajando solo. Que de hecho en un momento cuando uno lee Edipo Rey, el mismo Edipo cuando le dicen eso, cuando ya está sospechando que puede haber sido él mismo quien asesinó a su padre, se alivia y dice, no, bueno, bien, si no fueron fui yo, 3, no no fui puede yo. haber sido uno, por lo tanto no fui yo. Pero después el testigo no viene, qué sé yo, y queda. y eso queda Como ahí. un cabo suelto. Exactamente. Foucault, vos sabés que lo menciona en un texto, en una conferencia de la verdad y las formas jurídicas, cuando está pensando en el concepto de símbolo y de verdad por mitades, que me parece que es algo crucial para pensar la lectura, y el psicoanálisis ligado a una hermenéutica del símbolo. Y dice, bueno, está esta cosa que no cuaja bien en la verdad por mitades, pero lo vamos a dejar ahí. Y bueno, Bayard dice, no, esto es clave. Y entonces la idea de lectura justa me pareció interesante porque además de que hace justicia a alguien que fue culpado injustamente y busca a aquel que realmente fue el asesino, también discute la idea de interpretación correcta. Vinculada sea o a una... que hay un sentido del texto, que es como, bueno, algo que ya nadie sostiene, que hay una univocidad del sentido, o incluso a la idea de que hay varios sentidos y una pluralidad, que de todas formas habría modalidades correctas. Contra una idea, que es más la de Bayard, que es asociar directamente la lectura a la escritura. Es decir, pensar que leer es escribir. Y en todo caso, lo que hay que valorar de la justeza es si es una buena escritura esa lectura. Ahora, hay algo, vuelvo un poquito a la no lectura. Bien. ¿No? Y una cosa que me encanta de tu forma de escribir es que, sin ocupar el primer plano, cada tanto apareces vos en el texto. Eso en general me gusta mucho cuando el autor no, digamos, está ahí presente de algún modo, ¿no? Y a mí me resultó súper interesante que vos contás una experiencia justamente de decir que habías leído un texto que no habías leído, ¿no? Y eso queda muy vinculado a la vergüenza, ¿no? Y me parece que toda esta lectura que vos vas haciendo, digamos, tomando tus referentes, nos saca de la vergüenza o puede contribuir a sacarnos de la vergüenza de no haber leído determinados textos, que obviamente todos somos culpables de no haber leído, autores que debiéramos haber leído, ¿no? Pero además, si yo entendí bien, tiene esta idea de que tal vez sí podemos decir algo de textos que no leímos, porque como que leímos, no sé, la periferia de ese texto o escuchamos sobre ese texto. Entonces, no es que no sabemos nada, ¿no? ¿Estoy entendiendo bien Sí. Sí, la vergüenza puede salir, por un lado, por esa vía, que es por la que inicia Bayard, si se quiere, que es, en realidad, algo sabemos de ese texto porque vivimos en una cultura, hay una comunidad interpretativa en la que estamos nosotros y esa cultura nos ha alimentado de ciertos saberes o códigos para interpretar el mundo y eso nos permite tener una especie de acervo acerca de la biblioteca colectiva, si se quiere. Pero me parece que el giro más interesante que da no es tanto decir como, en realidad, ahí donde no leímos, sí leímos, sino la inversa, que es, ahí donde creemos haber leído, en realidad no leímos, porque, en definitiva, toda lectura siempre en algún punto traiciona el texto que lee, porque es inaccesible ese texto. ¿En qué sentido? Se podría decir en dos sentidos. Uno, en la medida en que un texto, esto es, si se quiere, más psicoanalítico, está siempre sesgado, o digamos, su inaccesibilidad o está atravesado por una suerte de distorsión que se vincula a la condición del sujeto que lee, ¿no? Que es un poco lo que plantea Norman Holland cuando dice todo lector es lector de sí mismo, entonces yo leo a través de mi identidad, por lo cual no puedo más que traicionar el texto que lee, que me es epistemológicamente inaccesible. Pero ahí sería como una suerte de traición ineludible. No, claro, sí, inevitable. Sí. Inevitable y creativa. Y eso puede dar incluso a una suerte de creatividad. A mí no me gusta tanto esa visión de Norman Holland porque termina reduciéndose a la identidad del sujeto que lee. Y eso puede ser incluso algo repetitivo. Primero pensar que uno tiene acceso a su propia identidad y la puede escribir. Podemos cuestionarlo. Es bastante cuestionable. Y por otro lado, puede ser una especie de experiencia repetitiva. Me leo a mí mismo en todas las obras que leo. No parece algo muy interesante como experiencia estética. Para mí la experiencia estética más interesante es aquella que conmociona mi subjetividad. Es decir, Totalmente de acuerdo. Que impugna en todo caso mi identidad, que me muestra
algo de mí que yo creía absolutamente ajeno. Y la otra vía es una vía que yo le llamo retórica o le llamo deconstruccionista, por la cual uno no lee lo que cree estar leyendo, que tiene que ver con que en realidad un texto, por la naturaleza retórica, porque el lenguaje es equívoco, siempre afirma y niega simultáneamente algo. Se afirma y se niega a sí mismo. Esto es algo que uno lo puede ver mucho en Derrida o en lo que se llama Escuela de Yale, que es una de las líneas que trabajo en ese libro, donde, cuando uno analiza que ve que un texto está habitado por piruetas retóricas que constantemente se impugnan a sí mismo, hace que siempre todo texto, dice Derrida, en algún punto me haga experimentar la ilegibilidad. Es decir, que no puedo clausurarlo, no puedo cerrarlo, que hay algo del texto que me va a impugnar la lectura. Porque además, ya voy a mis propias vergüenzas, leí muy poco Derrida. ¿A qué llama ilegibilidad? Porque yo le diría, pero si yo lo leo el texto, ¿cómo que no lo leo? ¿Qué es lo que llama ilegibilidad? Precisamente la experiencia de que en algún punto el texto se resiste a la lectura que uno quiere hacer. Impugna la lectura que uno hace. Cuando uno lee, por ejemplo, los textos donde Derrida trabaja más eso, que es, en la gramatología, por ejemplo. Que no leí. O, por ejemplo, uno lee en Paul de Man Alegoría de la lectura, que es un libro donde trabaja sobre Proust, Rilke y Nietzsche. Son lecturas muy rigurosas, muy atentas al texto, donde plantean una lectura e inmediatamente, por ejemplo, trazan una lectura que ha hecho la tradición de un texto. Por ejemplo, el curso de lingüística general. Y lo que hacen es demostrar cómo el texto constantemente está impugnando esa lectura y habilita dos lecturas posibles, como mínimo, que son incompatibles entre sí. No es solo una pluralidad del texto, sino que un texto está habitado por textos que entre sí se contradicen. El texto, pero, eso es la idea de que... ¿y qué diferencias es entre...? Porque textos que se contradicen serían una pluralidad. ¿Qué diferencia es? Justamente, a eso es lo que lo diferencia. Es una pluralidad también, pero a veces la idea de pluralidad ha estado asociada, sobre todo en la hermenéutica, a textos posibles que habitan y que yo puedo reconstruir ahí o que se someten que podrían llegar a sintetizarse en una lectura, ¿a eso te referís? Quizás, o que son compatibles entre sí. Pero sí, también en realidad puede ser... La otra idea sería que un mismo texto da lugar a lecturas incompatibles. Exactamente. Cosa que el psicoanálisis prueba absolutamente porque, viste, están todos los que se quieren, no todos, pero hay varios que quieren tener la verdadera lectura de Lacan, por ejemplo. Sí, por eso la lectura tiene, en algún punto, cuando se señala esta ilegibilidad que tiene todo texto, nos somete a una suerte de experiencia vertiginosa frente al texto, porque se vuelve algo completamente inclausurable en la medida en la que cualquier afirmación que yo haga sobre el texto puede ser desmentida. Pero esa también es la riqueza del texto, ¿no? Absolutamente. Esa es la riqueza del texto. ¿Qué pensarías vos ahora desde tu formación, de todo esto que vos tenés pensado sobre la lectura? Ahora se me ocurrió esta pregunta, ¿no? De estas personas que se ubican en ese lugar de, bueno, yo leí bien a Lacan. Esta es la lectura verdadera. Absurdo, qué sé yo. Pero existe, te juro. No lo dudo. O sea, es, creo, la regla. Por eso creo que a veces... acá me voy a meter en un terreno lodoso, pero a veces las escuelas son guardianas de una interpretación que como no tiene un fundamento último, porque el texto siempre no existe ese fundamento último, claro. A veces las instituciones funcionan como para... esto fue de alguna manera también la hermenéutica de tradición religiosa. Bueno, el texto se nos desmadra por todos lados, siempre se resiste a cualquier interpretación que le podamos dar, siempre puede ofrecer una que el texto se construye a sí mismo, por lo cual hay que crear una institución que lo vigile a eso. Bueno, yo creo que las escuelas a veces funcionan en ese sentido, ¿no? No solamente que no te metes en un terreno, o sea, si te metes en un terreno lodoso, bienvenido, porque justamente lo que no dije hasta ahora, y eso estuvo pésimo, es que vos vas a estar como docente el próximo año en la escuela libre, y esto lo hablamos en la fiesta de hace 2 días. La idea de la escuela, entre otras cosas, es no proponer ninguna lectura verdadera. Por eso, no pretendemos de ninguna manera bajar una doctrina, sino problematizaciones, que me parece muchísimo más interesante.
problematizar el psicoanálisis y habilitar, digamos, distintas maneras de entrada, que después cada uno encontrará a su vez su entrada en esas entradas. Así que no, estamos totalmente... Pero, digamos, Sí. justamente lo que no queremos, digamos, en parte por lo que surgió esta idea de la escuela libre, es porque nos fastidian las escuelas iglesias, las escuelas que pretenden, digamos, justamente soldar un sentido y digamos, un significado como texto sagrado. Sí, sí, sí. Bueno, es un poco lo que a mí siempre me ha dejado un poco conforme en el vínculo que habitó, digo, porque son los dos escenarios que habito con pasión, que es el psicoanálisis y la literatura. La forma en que históricamente, desde Freud para acá, se ha dado ese vínculo, ha estado muy marcada por una lectura más de carácter hermenéutico, yo diría incluso simbólica, digo, sobre todo porque los primeros textos de Freud vinculados a la literatura todavía están habitados por cierto simbolismo, que tiende a ser reductor, ¿no? Sobre todo en alguien, porque el problema muchas veces de esa clausura de la lectura, y sobre todo cuando es institucionalizada, es que quiere reproducirse a sí misma. Absolutamente. Entonces, cuando se quiere reproducir a sí misma, se vuelve una repetición de algo que reduce la literatura a lo que ya se sabe. Y eso en Freud, por ejemplo, es brutal. Hay episodios muy graciosos en Freud. No sé. Mira, yo primero te voy a decir, lo que más amé de todo lo que leí, de lo que vos me pasaste tuyo, es esa idea, porque a la amé narcisísticamente, porque yo pienso y tengo esa misma sensibilidad de que si algo me aburre es confirmar lo que ya sé. O sea, que para la vida no está para confirmar lo que ya sé, está para abrirlo, para recomprender, pensarlo. Sí, y es incluso antianalítico, si se quiere. Exactamente. Pero cuando estaba acá tocando el timbre, esperando que Mati nos abriera, se me ocurrió esta idea. A ver qué te parece. Decime. Yo siento que en Freud, en un texto suponete como el de la Gradiva, yo creo que Freud todavía se sorprende. Que tiene algo de encontrar lo que ya sabía, pero hay una sorpresa. Si pienso en un texto como El mito del héroe, El mito del nacimiento del héroe de Rank, creo que ahí sí ya es el aburrimiento de todo el tiempo encontrar lo mismo. No siento esa energía en el texto de Freud. Siento que hay algo de sorpresa de encontrar, de esa sorpresa de los orígenes. Pero es cierto que sienta este precedente de que me confirme lo que ya sé, cuando me parece que lo más interesante en cualquier lectura, y bueno, ahí también, no sé si estarás de acuerdo o no, ahí me parece que sí cuenta el texto, digamos. Hay textos que habilitan mucho más que uno se problematice y otros textos tienden, no, cuando digo texto estoy diciendo en un sentido súper amplio, digo, el esquema de Freud en El poeta y el fantasear me parece que funciona con cierto tipo de literatura, funciona con los culebrones, ¿no? Que sea esa literatura que todo el tiempo te lleva como a la realización de deseos muy narcisistas y por lo tanto y al mismo tiempo a consolidar ciertas identidades. Pero eso es lo menos interesante del arte, ¿no? El arte se pone interesante cuando te permite justamente ser otro, ¿no? Cuando te permite no ratificar lo que ya sabías, sino al contrario, ¿no? Que creo que, si te entendí bien, ese es el vínculo que a vos te interesa en esta bisagra de psicoanálisis y literatura, ¿no? Sí, sí. Bueno, ese texto, el creador literario de su fantasía, es como uno de los raros textos más de teoría estética, si quieres, de Freud, que en realidad no es un terreno en el que él incursionó más que asistemáticamente, porque después en realidad lo que tenés de los textos de Freud dedicados a obras literarias, la crítica literaria de Freud, no hay tanta especulación en torno a qué es la experiencia estética o qué nos conmociona el arte o qué produce. Porque son textos, no sé, el de la Gradiva, pero también el de Dostoyevsky, el parricidio, o los que dedican a obras no literarias como el de Moisés de Miguel Ángel. Son textos, me parece a mí, digo, pensando en esta sorpresa que vos veis ahí ves en Freud, son textos en los que él está interesado en el psicoanálisis, no en la obra. Lo cual no quiere decir que no haya habido una sorpresa. Hay igual una ventaja que tiene Freud, que es su escritura. Que es muy buena realmente. Que es muy buena y que creo que también él es una escritura en la que uno tiene la sensación de que él escribe mientras piensa mientras escribe, es decir, que de alguna manera la escritura le permite pensar o piensa sola en la escritura, que es como el gesto ensayístico por antonomasia. Claro. Pero bueno, después tenés estas cosas
que dice en la gradiva, que es encontrar lo que él ya sabía, porque digo, él lo plantea así, con Jensen, él dice, me sorprendió mucho encontrar que el poeta había llegado al mismo punto que yo había llegado a través del psicoanálisis, que quizás se haya sorprendido, pero no me parece un gesto muy interesante en la medida de, bueno, pucha, te perdiste de encontrar otra cosa. O hay una carta muy graciosa. Bueno, pero pensar el momento en que transcurre eso, ¿no? No, indudablemente. Además, yo creo que Freud... Yo siempre digo que en realidad el psicoanálisis nace de la literatura porque... Digo, la idea que él tiene, por ejemplo, mismo el complejo de Edipo, que nace míticamente en una carta que le escribía a Fliess en el siglo XIX, digamos, de algún modo, ahí es la literatura produciendo una conmoción en Freud que le produce esta asociación de ideas, incluso vinculada a su misma experiencia, porque él lo que dice es, yo leyendo esa obra me di cuenta que encontraba en mí los celos por mi padre y el amor por mi madre. Lo que pasa es que ocurre en algún punto, no quizás me por acuerdo, y me parece importante si él dice yo leyendo esa obra, o directamente dice Edipo Rey tiene ese efecto tan fuerte. No sé si hizo una tarea de lectura. No, él lo dice. Dice leyendo esa obra, pero dice leyendo. No, bueno, no sé. No, porque me parece importante ese detalle. Está bien, sí. Pero digo, bueno, él dice, es lo que lo conmueve de la obra de alguna manera, que en la obra reconoce sus propios sentimientos por su madre. Y después, digo, lo que ocurre en algún punto, y creo yo que tiene que ver con que Freud tenía una ambición de cientificidad de su disciplina, que él se da cuenta que, él dice, la literatura no tiene un fundamento común, tiene saberes vinculados, que al psicoanálisis también llega, pero esos saberes no están articulados en un fundamento común. Esa es una expresión que él suele usar. Y yo creo que él quiere establecer una disciplina con un fundamento común y eso lo lleva a un lenguaje más científico. Y en ese giro pasa la literatura, pasa el orden, digamos, se invierte. La literatura deja de ser algo que lo conmociona para producir algún tipo de saber y se convierte en un lugar de corroboración, que es un término que él utiliza con la narrativa. Y ahí estamos sonados, sí. Y ahí se inicia una historia, que vos decís de Rank, se inicia una historia que es bastante lamentable, una historia de crítica literaria, donde uno tiene, por ejemplo, el Edgar Allan Poe de Marie Bonaparte. De Marie Bonaparte, que es como una cosa increíble, digamos. Ratifiquemos todo el tiempo que todo lo que sabíamos ya estaba ahí, aburrimiento total. Exactamente, y de Poe parece no haber nada, digamos, de lo que ahí hay de literatura. Bueno, entonces, pero esto que decís es que me hace pensar en otra cosa que vos no pensaste, pero yo vengo pensando hace rato. Viste que yo tengo un libro que se llama Edipo Gay, que ya lo tengo para regalártelo cuando terminemos luego. Y una de las cosas que, digamos, porque hay algo que sí claramente no podemos decir de Freud, que le gustaba mucho leer literatura. Digamos, era una persona que tenía un vínculo muy fuerte con la literatura, que no sé si lo tenía Lacan, pero Freud claramente lo tenía. Lacan creo que a veces leía algo, pero no sé si es un autor, no sé si es una persona que leía mucha literatura. No, y hay pocas referencias literarias en Imagino su obra. que no. ¿Sí? No era muy musical. Joyce y Lacan y Freud no era muy Hamlet. musical, pero sí era muy, muy de la literatura. Pero, digamos, esto que decís, ¿no? De ese corrimiento, ¿no? Del lugar de literatura, yo también lamento mucho, pero mucho, que cuando se pensó, cuando Freud piensa la diversidad sexual, en lugar de referirse a la psiquiatría, que es lo que hizo, no hubiese tomado la tradición literaria, que era muchísimo más potente y muchísimo más interesante y alojaba mucho más a los sujetos que la tradición psiquiátrica, que era una tradición totalmente patologizante. Sí, ahí yo creo que ahí se perdió algo, digamos, estaba desde, te voy a decir, desde donde yo reconstituí, no sé si hay cosas que no sé, pero desde Whitman había cosas fabulosas para haber tomado, para hacer una lectura que hubiese cambiado totalmente el lugar de la lectura de la diversidad de la vida erótica en el psicoanálisis si no hubiese tomado ese otro discurso. Tengo un par de aportes para hacer, que me meto en la conversación porque está acá Mati también en off. Acá en off. Está buenísima la conversación, me encanta. ¿Se escuchará, Mati? Sí, pues toma acá de la cámara y lo va a meter. Dos cosas. Una, con respecto a la literatura y Freud. Bueno, al mismo tiempo que capaz quiere establecer una lectura única con respecto al psicoanálisis y es como parte de su ambición y qué sé yo, y bueno, y supongo que también eso lo lleva a interpretar literatura de esa forma, como siempre encontrando lo que encuentra el psicoanálisis.
también él propone para una escuela hipotética de psicoanálisis que una de las cosas en que se tendrían que formar es literatura. Eso es cierto, eso sí. es interesante. Sí. Pero sí, otro sí. punto, perdón, que es una pregunta que te quería hacer, es si esto que estás trayendo con Derrida y qué sé yo de la inaccesibilidad del texto o sea, se puede relacionar, yo lo leo como medio lacanianamente, con la duplicidad significante-significado, el texto como siendo un entramado significante y el significado siendo algo que no está en el texto, que siempre queda como un poco por afuera y por eso es inaccesible en algún sentido, porque no está en el texto. Esa era una pregunta que yo te iba a hacer. Sí, creo que sí, porque además me parece que el gesto interesante que tiene Lacan frente a Saussure es la de plantear que hay una suerte de hiato entre el significado y el significante. Y ese hiato está, si se quiere, en el fundamento del equívoco que se produce en el lenguaje. Quizá incluso lo pensaría más ligado a la noción de letra, todavía, para ir en esa dirección. ¿Cómo sería? Como una inscripción más gráfica, digo, incluso para pensar, me parece que el concepto de letra está más cercano a Derrida que el de letra en Lacan, ¿no? Digo, que la noción de significante. De significante, ¿no? En la medida en la que primero es una inscripción de naturaleza como gráfica, que no tiene una correspondencia. Bueno, de hecho, el mismo Lacan lo asocia a la literatura en ese texto Literaterra o en una de las clases del seminario 18, donde hay una idea de resistencia al sentido, me parece ahí en la letra, que es interesante para pensar la literatura, porque la ilegibilidad, y cito en este punto, lo pensemos en Derrida o lo pensemos incluso en Lacan, porque uno puede pensar una ilegibilidad en Lacan, tiene que ver con una resistencia de la letra al sentido o del texto al sentido. Y esa resistencia es lo que todo el tiempo está impugnando cualquier intento de dominación. Que eso claro. Y ese intento de ¿Qué es dominación... lo que las instituciones tratan de hacer? El claro. intento de dominar el sentido, aunque aún el sentido de una teoría que se opone a la dominación del sentido. Sí, se da esa paradoja. Diría las instituciones y también los sujetos, porque la misma idea de identidad, por ejemplo, en Holland, me parece que ese es un poco la trampa en la que él cae. La misma idea de identidad, en tanto es una suerte de ilusión o delirio que uno construye, no deja de ser algo que todo el tiempo se topa con una resistencia. Por eso hay problemas. Si no, uno se construiría una identidad y andaría chocho por la vida. Pero de lo que se trata es precisamente de cómo el sujeto, cada vez que se encuentra con algo que tenga que ver con la alteridad, y la literatura es eso, es interrogado más que confirmado. Si lo que uno encuentra ahí es la confirmación de su propio saber o de su propia identidad, no pasa mucho, digamos. Es bastante aburrido, sí. No pasa lo que yo entiendo no como hay experiencia nada, estética. Y seguramente no hay nada transformador en ese sentido. Y no hay nada transformador, Claro. por eso hay una confirmación de lo mismo, hay una repetición. Bueno, está esa definición que yo amo mucho, que dijiste experiencia estética, ¿no? La de Borges, que es la inminencia de una revelación que no se produce, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Porque es esa inminencia de algo que claro. no se produce. Porque además la idea de revelación, que está generalmente asociada a la idea de verdad, al ET y a toda esa tradición, implica justamente que uno llegaría a algún punto. En cambio, la sensación de que hay una inminencia que no ocurre, implica de algún modo, digamos, pensar que no existe ese punto y que la experiencia estética se produce en la conmoción que se produce al no encontrarse con esa confirmación de una verdad o algún tipo de verdad más trascendental, digamos. Mira, hay algo que vengo pensando últimamente, porque en parte vos me ayudaste bastante en diálogos que fuimos teniendo a entender que el tema por algo yo cuando me enteré de tu existencia, yo dije enseguida, yo quiero hacer un reportaje, una entrevista de este vínculo literatura y psicoanálisis, digamos que no digo que lo encare como vos, ¿no? Porque obviamente soy otra persona, ¿no? Pero... Y pensando en esto que te dije, ¿no? De qué lugar ocupó, digamos, a qué discursos se remitió Freud y produjo cosas muy, muy nefastas realmente usando el discurso psiquiátrico. Pero me llevó a pensar esto, a ver qué te parece, ¿no? Yo digo, el discurso psicoanalítico en esto, digamos, más que nada lacaniano, ¿no? Yo me defino como un fugitivo al lacanismo, pero
no quiere decir que no haya aprendido cosas muy interesantes de Lacan. No, es un discurso que habla y le da un lugar central a la división del sujeto, que me parece fundamental, ¿no? Digamos, esto de la no unidad, que justamente se opondría a esta visión como la de Holland, ¿no? Como de la identidad, ¿no? Como, no porque la identidad sea algo totalmente inexistente, digamos, sino que es justamente, digamos, vamos a decirlo en términos acá, tenemos a que dio el curso sobre real, simbólico, imaginario, sería imaginario, ¿no? Pero yo creo que lo que para mí, no digo esto, no sé si es universal, tiene la literatura que me parece súper potente, es que no solo habla, es más, no sé si habla del sujeto, digo, pero lo aloja. Lo aloja porque, digo, según mi visión, una literatura se vuelve interesante, y digo literatura, podría ser cine, podría ser teatro, podría ser ópera, cuando los personajes no son tan coherentes. ¿No? Cuando en el digamos, cuando aparece esta cosa de que, bueno, tal vez tenga que ver, estoy tocando de oído, ¿no? Con la ilegibilidad, con lo que resiste acá, digamos, resiste a ser sintetizado en una unidad. Entonces, cuando uno te encontrás con un texto, y además creo que tiene un gran efecto a nivel de sacarte de encima la tiranía del superyo, ¿no? Cuando vos lees un texto donde aparece esto que todo nos pasa, que tenemos una cantidad de contradicciones, que eso nos hace seres humanos, ¿no? Me parece que eso es muy potente, ¿no? La literatura como lugar donde, como no está obligada a ninguna doctrina, ¿no? Digamos, en el sentido que lo está, digamos, de que lo es la ciencia, tiene esa capacidad enorme, ¿no? De no tener que responder a ninguna coherencia. Eso me parece que es súper potente. Sí. Sí, y creo que precisamente todo discurso que procura dominarla hermenéuticamente, digamos, explicarla, lo que tiende a hacer por el afán de la no contradicción es reducir esa falta de coherencia, si se quiere. Claro, y un psicoanalista tremendo como era Winnicott que dice, no resolver la paradoja. ¿No? Que se trata de no resolver la paradoja. Eso me parece muy potente esa idea. ¿No? Como hacer con la paradoja. Resolverla es más bien es como disciplinario, queda más en una cuestión disciplinaria. Sí, sí, sí. A mí hay una idea de John Keats que me gusta mucho que habla de la capacidad desarrollar la capacidad negativa, que es la capacidad de soportar la ambigüedad. Uh-huh. Que, por eso insisto, eso que eso es clave en la vida, ¿no? No soportar la ambigüedad o no soportar la incertidumbre te limita, pero que da angustia, obviamente. La ambigüedad da angustia, la incertidumbre da angustia, pero los mecanismos para alejarte de eso son tremendos en cuanto a lo que te restan de disfrute de la vida. Claro, sí, sí. Y por eso la interpretación o la elaboración de sentidos desde un discurso previo justamente apunta a reducir la ambigüedad. Totalmente. Por eso la pregunta siempre es, bueno, ¿cómo cultivar el misterio en esa práctica? Qué linda. ¿no? ¿Esa frase de Keats o es tuya? No, en realidad Harold Bloom siempre plantea mira. que, sobre todo en Hamlet, que era como un gran fan de Shakespeare y particularmente de Hamlet, de Harold Bloom, siempre se oponía o se fastidiaba ante los discursos de la cultura, sobre todo en la crítica literaria, no sé, el postcolonialismo, incluso cosas que le trajeron problemas, porque ahí incluía, por ejemplo, el feminismo, que sin criticar, digo, las ideas que puedan sostener eso, pero esas líneas o esos pensamientos, pero en su afán de estar más interesados en el propio discurso que en la literatura, no cultivaban el misterio de la obra, planteaba Harold Bloom, ¿no? Bueno, eso me recuerda, perdón, pero lo quiero mucho a Borges, ¿no? Que una reunión en aquel entonces, digamos, no me acuerdo en qué congreso de literatura, donde estaban hablando, haciendo lecturas marxistas de Hamlet, que está perfecto, digamos, pero Borges diciendo, quiero solamente recordar que Hamlet era un sueño de Borges, de Shakespeare, perdón, claro. Como esa dimensión del misterio, claro, hay algo en el discurso que no sé si es científico, no estoy seguro, doctrinario seguro, que tiende a querer, claro, volatilizarlo, ¿no? Como sí. expulsarlo. Sí, posible, por un lado porque efectivamente la ambigüedad produce angustia y por otro lado porque efectivamente
todo discurso tiende a querer colonizar los objetos en afán de reproducirse. Y esto no es algo propio. Claro, y tiende también, supongo, a cierta coherencia, ¿no? Claro, y tiende a cierta coherencia. Que está bien. Por eso ahí lo ligo al anhelo de cientificidad, digo, porque la objetividad, la claridad y la coherencia eran atributos, sobre todo en la época de Freud, muy reivindicados, digamos. Y tengo una pregunta más para aportar. ¿Y no hay lecturas, no sé, más adecuadas que otras o más precisas, no sé cómo plantearlo, más correctas que otras? ¿O cómo pensás ese problema? Sí, yo contestaría que sí. Porque si no, digamos, si uno, bajo la idea de que un texto siempre se resiste, que es ilegible, que no puede leerse, decanta en una suerte de relativismo en el que da todo lo mismo, tampoco ocurre algo interesante. No. Entonces, ahí es donde yo asocio la lectura a la escritura. Me parece que el cultivar el misterio también es cultivar la escritura. Y en ese sentido es que yo reivindico, por ejemplo, lo que hace a veces con la literatura alguien como Freud o como Lacan, pero no por la vía del sentido que construyen, que es la que me parece menos interesante, sino por el cultivo formal sobre la propia escritura. Me parece que Freud, fundamentalmente, es alguien que le dio muchísima atención e importancia a la escritura, al registro ensayístico, al punto, tal vez conozcan ese ejercicio que a él le gustaba literario de escribir, que algunos dicen que ahí viene la asociación libre, que era escribir que la saca como una especie de tallerista, de si es que existía algo así a fines del siglo XIX, que proponía un método de escritura que era escribir algo y después ver qué te asociaba a eso y escribir otra cosa, y por una suerte de asociación libre, producir así la escritura de un texto, ¿no? Y a mí me parece que Freud, el registro ensayístico, el cultivo que tiene en la escritura, no en vano, el premio que le gana es un premio literario, que es el Goethe. El Goethe, sí, ¿no? Tiene que ver con una forma de apostar a una lectura que para mí es las lecturas adecuadas, si quiere, o justas, que son aquellas que apuestan porque pase algo nuevo. Entonces yo diría, sí, una lectura que repite es una lectura para mí injusta o no interesante. Uh-huh. Es una mala lectura en el mal sentido del término malo. En cambio, frente a eso, lo que uno puede hacer es una lectura que apueste a algo nuevo. Y algo nuevo, además, que sea sorprendente para el mismo que lo escribe. Digo, hay algo que cualquiera que ha escrito alguna vez ha sentido, si se ha realmente precipitado en la experiencia de la escritura, a una experiencia muy, muy extraña, que es la sensación de que en algún punto la escritura se produce a espaldas de uno mismo, digamos, o que uno escribe cosas que lo sorprenden a uno mismo. Yo creo que en eso es la escritura se parece, no hay nada que se parezca tanto a la experiencia del análisis que a la de la escritura. Porque en los dos casos terminás sorprendido de lo que dijiste, de lo que escribiste. O sea, eso es muy hermoso de las dos experiencias. Sí. Nuestro genio de armar programas, que es Bruno Bonoris, que es lo mejor en ese sentido, le puso un título provisional a tu materia, que podés cambiarlo totalmente porque acá en la escuela hay libertad académica 100%, pero el título que él propuso sé que tiene que ver con intereses tuyos en este momento, que es el duelo entre el psicoanálisis y la literatura. Uh-huh. Yo leí un texto que me pasaste sobre el duelo, no me acuerdo nada, así que contamos de nuevo qué onda entre el duelo, psicoanálisis y la literatura, y después verás si querés que ese sea el título de la materia o no. Me encantó. O sea, cuando lo leí me encantó, pero no me acuerdo nada, así tipo nada. No, bueno, el duelo es como uno de los temas en que he incursionado más recientemente, en parte por una experiencia de duelo personal, que yo soy de aquellas personas que lee algo vinculado a lo que está habitando. Uh-huh. Y descubrí que se ha sucedido en los últimos, diría 30, 40 años, y cada vez de una manera más vertiginosa, una proliferación de lo que yo llamo escrituras de duelo, o sea, generalmente formas de diario o registros autobiográficos o autoficcionales, porque a veces incluyen ficción, que implican de alguna manera una narración de una pérdida. Ahí te acabo de regalar mi libro que se trata de eso encima. ¿El de Edipo Gay? Mi educación sentimental. Ah, mi educación sentimental. Y
una proliferación que yo creo que tiene que ver, digo, porque hay algo que ocurre con el duelo en la historia del hombre ante la muerte en Occidente, por lo menos. Estoy pensando sobre todo en lo que plantea Philippe Arié, que es un historiador y tiene un libro maravilloso que se llama El hombre ante la muerte, donde él dice... ¿No es La muerte en Occidente el de Arié? Tiene dos. Y es, no sabía del otro. Sí, claro. La muerte en Occidente y El hombre ante la muerte. Pero los dos trabajan la misma historia, solo que uno es como una recopilación de ensayos y el otro es un libro un poco más extenso. Y lo que plantea ahí es que ocurrió un momento en la historia de esa relación en que se produjo una suerte de tabú en el cual un tabú de la muerte que vino incluso a reemplazar al tabú de la sexualidad más propia del siglo XIX, y el siglo XX estuvo bastante habitado por una suerte de prohibición de toda expresión de duelo. Incluso de toda expresión vinculada a la muerte, no sé, los hospitales, toda la higiene vinculada a alejar la muerte de la muerte a cantidades así infernales, prohíbe a su vez, claro. Así es. Y me parece que como una especie de reacción a eso, ha ocurrido, es un poco la hipótesis que se me ocurre, ha ocurrido en los últimos años una suerte de precipitación vertiginosa de la producción de estas escrituras de duelo, que es hacer público un sentimiento de duelo vinculado a la pérdida, que se había privatizado incluso, ¿no? Que creo que es algo que todavía, a mí me ha pasado, digamos, la expresión del dolor ante una pérdida no es muy fácilmente aceptada por los que lo rodean a uno, ni hablar de la relación que tienen, la desaparición que tienen los rituales en la cultura, cuando uno los compara a lo que ocurría por lo menos hasta el siglo XIX. Hace no tanto tiempo. Hace no tanto tiempo, es verdad. La institucionalización de los funerales, la cantidad de horas que tienen que producirse ahí. Hay toda una eliminación de esos rituales y de la muerte en la sociedad y que tiene que ver también con otros fenómenos. Por ejemplo, la idea de el anhelo de la inmortalidad que está ligada a la técnica, a lo que se le llama la muerte de la muerte. Bueno, ahora está esta idea, ¿no? Como de que se podría transferir la conciencia a una especie de bits y que con eso seríamos inmortales, ¿no? Sí, sí. Y que sería deseable. Transhumanismo. Y que sería deseable, además. Así es. Claro. Y creo que la literatura responde a eso. Y como suele ocurrir con la literatura, que en esas respuestas siempre hay algo que conmocionan los discursos del sentido común o de la doxa, a mí me interesa particularmente ver, porque digo, además, este tabú del decir sobre la muerte se solapa a un problema más fundamental e inevitable que tiene que ver con la distancia que hay entre la muerte y la posibilidad de articular en el lenguaje una pérdida o la muerte en sí misma. Claro. ¿Qué vínculo, dirías que estás tratando no sé, debe ser muy complejo, pero qué se te ocurre ahora de qué vínculo entre literatura y duelo? Bueno, por eso uno de los problemas que tiene el duelo, la expresión del duelo, que es la experiencia de todo aquel que ha perdido a alguien, que es la sensación de que el lenguaje no alcanza para decir ese duelo. Y la literatura, en la medida en que es interrogación al lenguaje, es decir, hay una pregunta acerca del decir, la experiencia que siempre habita la literatura, y es en ese sentido un trabajo sobre el lenguaje, es siempre una búsqueda de tratar ese problema un poco imposible, que es ¿cómo digo mi dolor? ¿Cómo digo lo que es tan difícil o tal vez imposible de decir? En algún punto imposible, ¿no? Pero creo que estás en esa paradoja de lo imposible posible, ¿no? Porque finalmente algo se dice. Algo se dice, claro, y es... Que no será totalizador, pero sí, no es lo mismo que no decir nada, ¿no? Es necesario que ocurra, porque claro, ese decir, ese fracaso en el decir, sin embargo, es producto de subjetividad. Quien escribe su duelo fracasando en el decir, sin embargo, tiene éxito, quizás no, pero puede tener éxito en transformarse subjetivamente. Fracasar mejor, como decía Beckett, ¿no? Fracasar mejor. Y eso me parece que está muy cerca del psicoanálisis en la noción que uno puede, por ejemplo, construir en torno a el problema del duelo en psicoanálisis, sobre si es un trabajo, es un acto, es una invención. Incluso en las discusiones que ha habido desde Freud. Incluso vos sabés que yo tengo la idea, que justo aparece en mi otro libro, en Edipo Gay, que todo análisis es un duelo. O
O sea, el análisis es como darle cabida Sí. a un duelo. Y por eso mira, lo vinculo mucho con lo que decís, porque en esto de lo decible e indecible. Y esto justo salió hoy en alguna sesión con un paciente, ¿no? Que las transformaciones que ocurren en el análisis, esta es mi visión, capaz que te vas a encontrar con otros analistas que te van a decir otra cosa, pero si son confiables, si realmente hubo un cambio de verdad y no cosmético, uno no lo puede explicar. No puede decir, esto pasó porque esto... No, eso no es así. Es por alguna razón que no está del todo clara, todo esto que se dijo produjo estos efectos. Pero yo no veo que se pueda hacer como que se pueda meter dentro de un discurso que sea como súper explicativo. No, la verdad que no. No. Bueno, ahí volvemos a temas vinculados al inicio de la conversación, en la medida en que la explicación implica la construcción de un sentido que se pretende clausurador o determinante. Eso es Por lo que me parece que no hay. No se claro. puede explicar, diría yo, pero sí se puede escribir. En la medida en que la escritura es esa cosa que no cesa de no escribirse, si se quiere, para usar esa expresión de la Muy linda, ¿no? La de no cesa de no escribirse, porque sí, realmente hay cosas que no cesan de no escribirse escribiéndose. Exactamente. Escribiendo. Si no cesas, quiere decir que se está escribiendo, pero siempre, bueno, esta cosa de los duelos, ¿no? Que nunca se sabe si terminan, ¿no? O qué quiere decir que terminen, o siempre podrá haber otra vuelta. Claro, o esta cosa que decía Melanie Klein con razón, ¿no? Que todo duelo te retrotrae a los duelos anteriores, claro. Así es. A esa Claro, cosa que define tanto cómo te posicionas en la vida, es qué haces con las pérdidas, ¿no? Cómo cada uno se las arregla con las pérdidas. Y yo creo que si un análisis es potente, que muchas veces lo es porque te permite hacer cosas no tanáticas con las pérdidas, ¿no? Como te permite lidiar con las pérdidas de un modo que en lugar de convertirse en un pozo que te hunde, te relancen a la vida, ¿no? Sí, y en ese punto es interminable. En ese punto es interminable ese proceso. Lo que se puede terminar es la relación con el analista, sí, tranquilamente Claro, se puede terminar. sí. Pero el proceso que se lanzó ahí, no. Yo, por ejemplo, desde que terminé mi análisis, me doy cuenta que, además de que, digamos, tengo como un fragmento de análisis con amigos o con charlas así azarosas, la escritura obviamente ocupa un lugar súper importante, claro. Sí. No, y digo eso porque en realidad el modelo que me parece, entre algunos analistas todavía existe, que es la teoría sustitutiva de Freud del duelo, implica una terminación. Viste que en Duelo y Melancolía, Freud, cuando habla del duelo, plantea, bueno, el duelo consiste en una pérdida, el principio de realidad empieza a imperar, retiro la libido del objeto, y el duelo consiste, el trabajo del duelo es esa retirada pieza por pieza, dolorosa, y la transposición a otro objeto. Y el texto que leyó tan intensamente y tan creativamente Alush, ¿no? Claro, exactamente, porque Alush de alguna manera... Le da una vuelta muy interesante a un texto de Freud que también es interesante. No, el texto es buenísimo, pero bueno... pero podemos leerlo, en el sentido fuerte de la palabra, ¿no? De no creerle, sino hacer una lectura. Claro, sí, porque además inauguró una tradición acerca del trabajo del duelo que tenía que ver con bueno, superar eso, qué sé yo, no sé, digamos... pasa tu libido a otro objeto, como si se tratase de una mera distribución económica de la libido. Y lo que introduce Alush, que es el concepto de sacrificio o de que es la parte de sí que se va con aquel que se perdió, implica una temporalidad completamente diferente, ¿no? Porque incluso Freud hasta pensaba en la viñeta del hombre en la rata, dice que un duelo dura 2 años. Le da claro, como si se pudiese medir tan fácil. Claro, y digo, los DSM, el DSM-5, que es el último, digo, son discursos que todavía funcionan, plantea que un duelo dura de 6 meses a 1 año, o si no, ya estamos hablando de una depresión. Bueno, y sé que en el mundo angloparlante hay mucha literatura sobre el duelo, como un tips, te explican cómo hacerlo, con cuánto... Claro, de etapas que se van superando. No sé, a lo mejor a alguien le sirve, pero seguro que no agota la cuestión, ¿no? Bueno, vamos terminando. Voy a decir algo como vos has resultado para mí como una especie de, no psicoanalista, sino literanalista, pues me has ayudado a pensar algunas cosas. Voy a decir algo que no tiene nada que ver, pero lo quiero decir,
que yo no puedo pasar un día de mi vida, esto es literal, literal, mira, literario, no puedo pasar un día de mi vida sin algo de literatura. O sea, me parecería muy áspera la vida, muy insoportable sin que esté esa escena de la ficción. Y literatura me refiero, no ensayo, ¿no? Literatura. Lo dije, no sé qué tiene que ver. ¿Vos querés decir algo más antes de cerrar? ¿Te da ganas de contar algo? No, comparto ese mismo sentimiento. Y mi desafío generalmente es, cuando me enfrento a esa literatura, digo, porque todo esto que yo pienso en torno a... Siempre tengo una relación con el saber muy ambivalente. Porque la idea de explicar algo siempre me fascinó. De matar la ambigüedad a algo y darle un sentido y explicarlo. Y mi relación con la literatura es de esa batalla en la que uno siempre un poco pierde, de no querer, digamos, no querer dominar esa obra literaria por algo que uno... Porque eso es muy tranquilizante y es también placentero. Y sin embargo tratar de cultivar que lo que se produzca es más bien la conmoción de lo que la literatura produce en mí, el impugnar mi propio saber. Ay, no, me encanta eso que tiene la literatura, además que te... Bueno, ahí me gusta mucho, hasta donde la entiendo, la noción de espacio transicional de Winnicott, ¿no? Que te mete en ese punto donde estás en ese mundo que no es exactamente la realidad, pero tiene que justamente, bueno, lo que dice Winnicott me parece perfecto. No hay que preguntar si es realidad o no. Esa pregunta está fuera de lugar. Sí, y es una idea que ya está de en, la ficción, en el creador, ¿no? Es lo que es la ficción, y ¿no? Sí, fantaseo claro. de Freud, porque ahí es como una idea, asocia la literatura al juego, que es donde un poco piensa Claro. Winnicott del espacio Que yo a su transicional. vez siempre pienso la experiencia del análisis no como trabajo, que a veces eso está en Freud, sino realmente como juego. Me parece que cuando el análisis encuentra su cauce, que eso no es todo el tiempo, obviamente, es en un espacio de juego. No es serio, no es serio en el sentido que es serio el trabajo, es serio en otro sentido, pero en otro sentido no es serio, es como lúdico, ¿no? Bueno, será un placer enorme tenerte en la escuela. Bienvenido y gracias por este diálogo, por toda tu generosidad y bueno, gracias. No, bueno, gracias a ustedes por invitarme, la verdad, estoy chocho acá. Fantástico. Salud. Salud. ¿Salió bien, Mati? La rompieron, no. Buenísimo.